Doctor, pues una vez más en estas transmisiones en línea y hoy con la segunda parte de una conferencia que llamó muchísimo la atención. Desde España, Moisés Contreras nos ha desafiado, ¿no es así? Sí, como no, y nos ha dado algunos principios fundamentales y que yo le sugiero a la audiencia que tomen un cuaderno y una pluma y empiecen a escribir algunas de las cosas que él nos va a dar. En este programa en particular va a mencionar 7 principios importantísimos que si los ponemos en práctica va a ser de grande ayuda para nuestro auditorio. Para quienes no han escuchado la primera parte, es imperdible. Háganlo por favor y recordar para quienes ya lo hicieron que Moisés Contreras tiene formación en finanzas, en ventas, en marketing y en gestión empresarial. Y esto es algo que lo ha venido él enseñando desde hace mucho tiempo, desde su natal Barcelona, España, pero en muchos otros lugares, en muchas otras naciones, y él ha colaborado con diferentes organizaciones, entre ellas con 13, que es una organización hermana del CBMC en España, y otra que es Compass Europa, que se dedica a enseñar principios financieros tomando como base las enseñanzas de la Biblia. Y lo que ha hecho precisamente acá es hablarnos acerca de Salomón, lo que encontramos, la riqueza de Proverbios. Así que, sin más ni más, toda la atención del mundo para escuchar a Moisés Contreras. Salomón hizo más hincapié en las cualidades que deben de tener una persona para tener éxito en la vida que las cosas que debe hacer. Vamos a ver estas 7 cualidades que son imprescindibles para participar en la carrera que nos lleve a la prosperidad integral. Bien, hay algunas, son 7. Vamos a hablar de la humildad, de la felicidad, de la paciencia, de la honestidad, integridad, de la generosidad, de ser ordenado y de ser diligente. Para cualquier cosa que queramos hacer en la vida, desde una buena paella o unas buenas arepas, hasta construir una corporación empresarial, estos principios deben estar presentes para asegurar un resultado con éxito. En el caso de las vacunas, y en este caso en la vacuna que se está buscando para el COVID-19, lo que éstas hacen es preparar a la persona, especialmente a su sistema inmunológico, a tener suficientes defensas para reconocer y combatir la infección. Es decir, no van a eliminar el virus directamente, sino a prepararnos para una mejor defensa frente a él. De hecho, en el caso del virus del COVID-19, quien nos mata no es el virus, sino la sobrereacción inmunológica de nuestro sistema inmune, que al no reconocer el virus encadena una serie de respuestas inmunológicas como diarreas, fiebres y sobre todo una inflamación sistémica que no logra eliminar el virus, pero sí puede llegar a provocar una insuficiencia respiratoria aguda y dañar órganos vitales. De la misma forma, si disponemos de un sistema inmunológico, en este caso en cuanto al manejo de nuestros negocios, de nuestras finanzas, que sea sano y fuerte, podremos hacer frente a la crisis, por grande que ésta sea. Y las cualidades de la persona son nuestra mejor y mayor defensa frente a los virus económicos. Y es que el ser produce el hacer y no al revés. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando tenemos deseos de adquirir alguna cosa, un servicio, darnos un capricho, pero somos impacientes y no ahorradores? Bueno, lo compramos, no solemos comparar con otras ofertas, no analizamos si realmente es una necesidad o podemos evitar la compra, incluso compramos a crédito, importándonos solamente lo que debemos pagar mensualmente sin considerar el nivel de intereses que vamos a pagar. A esto le llamamos compra ahora y paga después. Pero ¿qué ocurre cuando queremos comprar lo mismo, pero somos pacientes y somos ahorradores? Analizamos si es prioritario, ahorramos durante un tiempo para conseguir el dinero y luego, si aún nos sigue interesando, lo compramos. A esto lo podemos llamar gratificación diferida y es ahorrar ahora y comprar después algo mejor. Y es que lo que somos determina cómo pensamos. Cómo pensamos determina cómo tomamos decisiones y las decisiones que tomamos nos pueden llevar al éxito o al fracaso. De ahí la importancia que Salomón da a las cualidades que debemos de tener para alcanzar éxito y lo importante que es, especialmente en momentos de crisis. El primer punto, la primera cualidad, la humildad. Fijaros que Salomón dice que la antesala de la prosperidad es la humildad. Tras el orgullo viene el fracaso,
tras la humildad, la prosperidad. Supongo que en los círculos empresariales alguna vez hemos escuchado esa frase: un emprendedor debe ser humilde, la arrogancia es sinónimo de fracaso. Pues su origen está en Salomón. Pero humildad también para aprender. Hay varios aspectos de la humildad que nos pueden llevar a la prosperidad, y uno de ellos es tener humildad para aprender. ¿Cuántas veces habréis oído: yo no necesito estudiar esto o aquello? Estoy convencido que la pandemia nos ha obligado a seguir aprendiendo para superarnos. Dice Salomón: prosperé y superé a todos mis predecesores en Jerusalén mientras la sabiduría me asistía. Esta me gusta mucho, creo que todos estamos de acuerdo. En esta vida ser sabio es bueno, pero ser sabio y rico es mejor. Lo primero que pidió Salomón cuando subió al trono de Israel fue sabiduría para discernir entre el bien y el mal, emitir sentencias justas y tomar decisiones correctas. Fijaros lo que dice: hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas, jamás te apartes de ellas. Si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Humildad para pedir consejo. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Sin buenos gobernantes, la nación fracasa. Con muchos consejeros puede salvarse. ¿Dónde pedir consejo? Bueno, en nuestra brújula moral, en nuestros principios, en nuestros valores, en nuestra fe, en nuestro cónyuge. De hecho, la Biblia dice que la mujer fue creada como ayuda idónea. Es decir, ¿qué mejor ayuda que tu pareja? Nuestros padres, personas confiables, expertos en el campo. Humildad para pedir consejo. Humildad para vivir en moderación. El orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Tenemos algunos ejemplos de personas muy ricas que viven en una cierta moderación. Tenemos al fundador de IKEA, Ingvar Kamprad, que tiene un activo de por lo menos 3.000 millones de dólares y, sin embargo, hasta hace pocos años manejaba un Volvo de 16 años de antigüedad, porque era bueno y seguro. Bueno, yo añado porque se lo vendieron montado, no como sus muebles. Luego tenemos al Chuck Fenney, el dueño de los duty free shops. Ha entregado casi toda su fortuna, más de 6.000 millones de dólares, a estratégicas obras de ayuda alrededor del mundo. Sus activos actuales, cerca de 2 millones de dólares. Dijo: yo vine al mundo para trabajar duro, no para hacerme rico. Y además él es un modelo de filantropía para Bill y Melinda Gates. Y tenemos también a Warren Buffett, el presidente del consejo y CEO de Berkshire Hathaway, uno de los hombres más ricos del mundo. En el año pasado, su fondo ganó 81.000 millones de dólares. Él sigue viviendo en la misma casa de Omaha, en Nebraska, que compró hace 50 años por 31.500 dólares. No tiene una colección de autos de alta gama, sino que lo poco que conduce prefiere hacerlo en modelos de segunda mano. Dice Salomón: hay quienes no tienen nada y presumen de ricos, y hay quienes todos lo tienen y aparentan ser pobres. Y una humildad para tomar decisiones, para gestionar. Y una de ellas es pensar: ¿qué rol desempeñamos en cuanto a la gestión de las finanzas? Tenemos que aprender a ser administradores de las cosas que tenemos, no dueños, porque el dueño está emocionalmente pegado a sus posesiones. Y si las cosas le van bien, entonces estará alegre, pero lo que ocurra para mal hará que se enfade o sufra. Y como administradores sabios, también una de las decisiones más acertadas de un emprendedor humilde es rodearse de personas que suelen tener más conocimientos que él mismo. Y éstas deciden seguirle porque pueden demostrar ese conocimiento y obtener el apoyo para potenciar sus habilidades. En cambio, el orgulloso o soberbio suele negar los talentos y logros de las otras personas, anteponiendo los suyos propios sobre los demás. Y esta autosuficiencia le puede llevar al fracaso empresarial. Este escenario post-COVID posiblemente deje sin trabajo a grandes profesionales que podrían ser grandes colaboradores de tu éxito.
La segunda característica o cualidad, ser feliz. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Ánimo, pues, comamos y bebamos alegres, que Dios aprueba lo que hacemos. Contentarse es una de las claves de la vida para ser felices en cualquier circunstancia en la que vivas. Debemos aprender a vivir contentos con lo que tenemos y no insatisfecho con lo que no tenemos, porque eso nos llevará a estar insatisfecho al poco tiempo de conseguir las cosas. Vivir en abundancia no necesariamente apunta a un incremento en la cantidad de dinero ni en los bienes acumulados. Vivir nuestra vida y vivirla satisfecho implica que aprendamos a disfrutar los momentos en los que vemos a nuestros hijos jugar en el parque, emocionarnos a escuchar muy buena música, preocuparnos por la vida de la gente, ayudar a pintar la casa de quien lo necesita, mirar a los ojos a nuestra pareja y decirle con sinceridad, te amo, poder llegar a ser un buen modelo para nuestros hijos. Si no somos felices en la situación que nos ha tocado vivir en la actualidad, no lo seremos aunque mejoremos económicamente. Contentarse no es conformarse. El que se conforma con ser pobre siempre será pobre. Debemos luchar por conseguir nuestros sueños y mejorar, pero no seremos felices consiguiendo una situación económica si no lo somos ahora con la que tenemos. Esta pandemia nos ha enseñado a valorar las cosas que realmente son importantes y en las cosas que debemos gastar nuestro dinero y disfrutar de ello. Me gustaría enseñaros una curva, un gráfico, donde podemos ver más gráficamente este concepto, ¿no? Nos podría parecer que el nivel de felicidad, que sería la parte vertical, digamos que el nivel de felicidad está intrínsecamente relacionado con la cantidad de gasto o de dinero que poseemos o que utilizamos. Pero no es así en muchos casos. Fijaros lo que nos dice Salomón. Mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémoslo bien. El comer y el beber y el disfrutar del fruto de tanto trabajo es algo que Dios nos permite. Eso lo sé muy bien. Y vemos cómo realmente nuestra satisfacción crece teniendo nuestras necesidades básicas cubiertas. Pero ¿qué pasa si tenemos confort? Mucho mejor. Dice Salomón, los proyectos del diligente resultarán en abundancia, pero todo apresurado va a parar en la escasez. Y si podemos vivir en abundancia, mucho mejor, y vamos a disfrutar, vamos a ser más felices. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos gastar y gastar en lujos y más lujos? Quien ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión, porque mientras más se tiene, más se gasta. ¿Y qué se gana con tener aparte de contemplar lo que se tiene? Y él lo podía decir porque él posiblemente ha sido el más rico. ¿Qué pasa si seguimos en esa tónica? Una cosa realmente lamentable he visto en este mundo, y eso lo dice Salomón, que el amontonar riquezas va en perjuicio de su dueño, y tal como vino a este mundo, así se irá, tan desnudo como cuando nació, y sin llevarse nada de fruto de su trabajo. Cuanto más ganemos, no quiere decir que vamos a ser más felices, en este sentido incluso menos. La pregunta más importante que nos debemos hacer para ser felices o para ser más felices es ¿cuánto es suficiente? Esa es la clave para vivir y planificar una vida abundante, pero también satisfactoria. Como dice Rumblue, hay dos maneras de alcanzar lo suficiente. Una es acumular más y la otra es desear menos. ¿Cómo podemos ser más felices? Bueno, podemos seguir incrementando nuestra felicidad o satisfacción cuando estamos ahorrando, cuando invertimos, cuando ayudamos a otros con nuestro sobrante. Entiendo que las secuelas económicas de esta crisis harán difícil que podamos invertir o ahorrar mucho dinero, pero sí que podemos revisar nuestras prioridades de gasto y quizás ajustarlo a una nueva realidad económica. Eso no quiere decir que vayamos a ser más infelices, sino que debemos aprender a ser igual o incluso más felices en la nueva situación. La siguiente cualidad es ser paciente, ser ahorrador. Y es una característica importantísima, clave para prosperar en la vida. Si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en la pobreza. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez.
Más vale paciente que valiente. Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Y eso lo dice Salomón. Me gusta el ejemplo del bambú japonés que tenéis a la derecha. Algo muy curioso sucede con el bambú japonés. Cuando siembras la semilla, la abonas y la riegas constantemente, ves que en los primeros meses no sucede nada apreciable. Es más, durante el primer año no sucede más. Tampoco durante el segundo año y el tercero y el cuarto y el quinto. Cuando llega a los 7 años no pasa absolutamente nada. Pero, sin embargo, en ese séptimo año, en un periodo de 6 semanas, esta planta de bambú crece más de 30 metros. Entonces, ¿qué hace durante esos 7 años? Pues, aunque no lo veamos, toda la acción surge bajo la tierra. Durante este tiempo, el bambú crea un complejo y fuerte sistema de raíces que lo sostendrán firme el resto de su vida. ¿Tomó a esa planta solo 6 semanas para crecer? No, le tomó 7 años y 6 semanas. El ahorro es muy importante. Vamos construyendo esas redes que nos van a sostener ese capital. Si uno tomara la decisión de no pagar intereses en su vida, ¿cómo estaría esta persona en 20 años respecto a su vecino que sí está dispuesto a comprar a plazos? Es posible que debamos cultivar más esta cualidad de la paciencia, especialmente para reprimir los deseos de compra compulsivas y postergar algunos deseos. El antónimo de esta cualidad es ser impaciente y ser deudor. La siguiente cualidad es ser generoso. El que es generoso prospera, el que da también recibe. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo, el que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Según Salomón, el ser generoso lleva muchas consecuencias positivas para prosperar, pero el no serlo puede llevar consecuencias negativas. En estos momentos de crisis a nivel mundial es cuando podemos ver más esa parte más humana y compasiva de la gente, con sus actos de generosidad, ayudando materialmente a los más necesitados, incluso a los suyos y a los que los rodean, ¿no? Para los cristianos, la mayordomía financiera, es decir, la forma en que tenemos para manejar nuestros activos, tiene que ver más con nuestra economía. Pero la generosidad tiene que ver más con la economía de Dios hacia otras personas a través nuestro. Una cualidad que no está de moda, y especialmente entre las autoridades o personas que deberían de ser ejemplo. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. A la familia del hombre honrado nunca le falta nada. Al malvado sus ganancias le traen grandes problemas. Vale más ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico. Como dice Cervantes en El Quijote, más vale buena fama que dorada cama, ¿no? Esta es otra cualidad que nos puede ayudar a salir victoriosos de la crisis. Hay un ejemplo muy interesante de una persona también rica en la Biblia, se llamaba Job, que fueron 3 las cualidades que hicieron que él pudiera sobrevivir a la crisis, que era ser íntegro, ser recto e intachable. Esas fueron las claves de su éxito. Pero de este ejemplo podemos hablar en otra ocasión. En nuestras empresas, ¿somos ejemplos de integridad? La integridad es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Otra de las cualidades es ser ordenado. Dice Salomón, asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura. En tiempos de Salomón lo que había que controlar eran las ovejas. Hoy son los estados financieros, gastos, ingresos, deudas, ahorros, inversiones, etc. Para poner en orden tus finanzas, primero debes de ser una persona ordenada. No basta con manejar ordenadamente las finanzas. El orden es conocer tu estado de cuentas y controlar tu dinero, en vez de que el dinero te controle a ti. Y en esto vamos a hablar seguidamente cuando hablemos de los ingredientes, ¿no? Ser diligente. Ahora tengo una mala noticia. Debemos de trabajar duro. Dice Salomón, trabaja y triunfarás, no trabajes y fracasarás. El que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabajo y todo lo tendrás. Trabaja y todo lo tendrás. Si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas,
te vuelves rico. Sí, lo vemos como una recompensa también, ¿no? Si no encuentras trabajo, invéntatelo. En tiempos de crisis es cuando se generan las mayores ideas y negocios. El sueño de tu vida. Si te gusta soñar despierto, te doy 1 minuto. Bien, paremos de soñar y pongámonos a trabajar. Fijaros lo que dice Salomón a los jóvenes. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Ser diligente significa trabajar duro, perseverante en el trabajo, responsable, confiable y no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y ya muy deprisa vamos a ver algunos de los 7 ingredientes o cosas que debemos de hacer para poder salir de una crisis, ¿no? Volvamos a la paella, es decir, la paella tiene ingredientes y todos son importantes para que tengamos éxito en nuestro plato. Lo importante es que estén todos, indistintamente del orden. Vamos a ir un poquito rápidos. El primero es un plan de gastos, desarrollar un plan de gastos. Eso quiere decir que realmente lo que tenemos que hacer es controlar nuestros estados financieros. Para eso es importante, tener el compromiso de hacerlo, es decir, buscar las mejores herramientas, de ver exactamente todos los gastos que tenemos, clasificarlos y luego compararlos con los ingresos. Una vez que tenemos hecho este paso, el siguiente sería establecer las metas. Fijaros lo que dice Salomón, los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Ahí sí que nos toca corregir, es decir, nos toca ver si realmente hay muchos más gastos que ingresos y por tanto ahí sí que tenemos que tomar decisiones. Algunas de esas decisiones son dolorosas, ¿no? A veces tenemos que cambiar de vivienda o compartirla, salir un año de la universidad para trabajar y ganar dinero, quitar a los hijos de la escuela privada, salir menos de copas, cambiar de plan de celular y de wifi, vender posesiones que no son necesarias, incluso en algunos casos, y lo vemos en España, regresar al país de origen, ¿no? Uno de los límites es el de gasto. Lo hemos visto en la curva de la felicidad, ¿no? Es decir, llegar a responder cuánto es suficiente. Es importante responder esa pregunta porque eso nos ayudará a encontrar la felicidad en las circunstancias económicas que estemos viviendo. Salud financiera. Esa es otra herramienta. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. ¿Qué es lo contrario a la libertad? La esclavitud. ¿Qué nos hace perder la libertad en las finanzas? Las deudas. Para nuestros abuelos, tener deuda se consideraba como una desgracia en la vida. Se situaba en una situación de servidumbre con el acreedor. Amaban la libertad, aunque eso les ocasionaba un sacrificio en su manera de vivir. Hoy en día, los problemas de tensión económica son un detonante en la mayoría de las rupturas matrimoniales. Y es que el sobreendeudamiento nos puede llevar a la pérdida del efectivo, a la pérdida de los bienes y a la esclavitud financiera. No tener libertad para poder utilizar nuestro dinero como mejor nos plazca. Pero hay 2 tipos de esclavitud, la de las deudas o la de las cosas. Tu estado emocional depende de si tienes el último modelo del móvil o de cualquier otra cosa. A veces vivimos esclavizados de las cosas. Salomón nos dice que nos tenemos que liberar de las deudas. No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Librarse de las deudas tiene un orden. Si alguien está interesado, tengo algunos vídeos que les puedo enviar el link para ver un poquito el proceso, ¿no? Pero lo primero hay que controlar el dinero, no que el dinero te controle.
incrementar los ingresos o reducir gastos, hacer sacrificios, crear un fondo para invertir en el pago de las deudas, hacer un plan, lo que le llamo bola de nieve, que es intentando ir amortizando las deudas de mayor interés y luego a medida que se van pagando, utilizar ese dinero para pagar las restantes. Liberarse de las deudas también es no avalar. Fijaros lo que dice Salomón en cuanto a avalar. No te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas te quedas en la calle. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? Querido jovencito, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometes a pagar su deuda, no aceptes ese compromiso, pues caerás en la trampa. No dejes que tu amigo te atrape. Mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa. A alguien le puede sorprender esto, incluso si nos referimos a avalar a nuestros propios hijos. Pero antes de avalar ninguna inversión, estemos seguros que tiene viabilidad. En el caso de que, por ejemplo, a nuestros hijos el banco no le conceda un crédito ni encuentre socios capitalistas que estén dispuestos a financiar el negocio, entonces, si quieres avalarlo, da por perdido el dinero. Prepara el futuro. Por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Al necio no le faltan las palabras. ¿Quién puede decir lo que ha de suceder si nadie sabe nada del futuro? No podemos fiar nuestro futuro a las promesas gubernamentales o incluso a las leyes actuales, porque lo que pasará en el futuro no lo sabemos ni las autoridades. Tenemos que pensar en el futuro. Planificar la herencia, pero fijaros lo que dice Salomón. Las riquezas del hombre buenos serán para sus nietos. Ya no solo pensar en la herencia para los hijos, sino también para los nietos. Sin embargo, probablemente no sea sabio dejarle a tus hijos grandes riquezas si no son maduros y no han recibido formación sobre cómo administrar el dinero, ya que el propio Salomón dice, la herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. Y él no lo vio, pero eso es lo que le pasó a su hijo. No creo que sea este el motivo por el que Kirk Douglas ha dejado toda su herencia a las beneficencias, ¿no? Pero sí, tenemos ahí un consejo de Salomón de planificar la herencia. Y por último, aprender a compartir. Quien no hace caso de las súplicas del pobre, un día pedirá ayuda y nadie se la dará. Una historia que se cuenta en Medio Oriente sobre Suleimán, es decir, sobre Salomón, es que un mendigo estaba pidiendo dinero al costado del camino cuando pasó a su lado nuestro famoso amigo de Oriente Medio. El rey, el sabio rey de Israel, Salomón, lo miró y con gesto bondadoso le dio unas cuantas monedas de oro. Uno de los escoltas que cabalgaba a su lado, sorprendido por la generosidad de Suleimán, le dijo, mi señor, algunas monedas de cobre podrían haber satisfecho adecuadamente la necesidad de este mendigo. ¿Por qué darle oro? Y el Salomón lo miró y le contestó con una sonrisa y mucha sabiduría. Unas monedas de cobre podrían haber satisfecho la necesidad del mendigo, pero las monedas de oro satisfacen la generosidad de Salomón. Hay muchas formas de poder ayudar a los demás y de ser de bendición de los demás. Aprendamos a dar en un nivel económico que no solamente satisfaga las necesidades físicas de los demás, sino que por encima de todo satisfaga la generosidad y la integridad de nuestro corazón. Bueno, aquí tenemos varias de las claves de éxito para prosperar en nuestra vida, que pasan por hacer varias cosas, pero sobre todo el ser personas que tengamos un sentimiento, una actitud, una mentalidad y una base que nos permita edificar la prosperidad en nuestras vidas. Me gustaría dejaros con una frase de Salomón. El amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. Salomón aprendió que no se puede amar al dinero y a Dios al mismo tiempo. Es incompatible, pero él optó por poner su confianza en Dios y no en el dinero. Pero a pesar de ello, fue el más rico y más próspero. Espero y deseo que estos consejos, estos proverbios de Salomón puedan ser una brújula moral, social y económica. ¿Y por qué no?
un punto de inflexión en nuestra forma de ser, en nuestro modo de proceder en cuanto a la gestión financiera, empresarial y también a nivel personal. Les dejo mis correos electrónicos y estaré encantado de poder seguir estando en contacto con ustedes y de responder cualquier duda o ampliar información sobre lo expuesto. Doctor, bueno, ha sido una delicia escuchar a Moisés una vez más. Qué desafiante, pero en los minutos que nos quedan de programa, quisiéramos destacar para nuestra audiencia unos principios destacados también de la enseñanza de Moisés. Fíjese lo que dice Proverbios, capítulo 6. Lo tomo de la traducción lenguaje actual. Querido jovencito, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas, no aceptes ese compromiso, pues caerás en una trampa. No dejes que tu amigo te atrape. Mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa. ¡Wow! Fíjate que yo tuve esa experiencia. Vino una persona, quería que yo fuera su aval. Y le dije, no puedo hacerlo. ¿Pero por qué no puedes? Le digo, pues es un principio que yo tengo, no lo puedo hacer. Y perdóname, yo sé que eres mi amigo, yo sé que eres mi hermano, pero no lo puedo hacer, perdóname, por favor. Y no lo hice. Pero, ¿qué sucede cuando te pones de avales? Que si él no cumple, pues vas a tener que cumplir tú. Así es. Vas a tener que pagar tú la deuda. Estamos viviendo tiempos en los que muchas personas están moviéndose pues para tratar de reinventarse, de poner un negocio o de solventar el que ya tienen y de pronto pues tienen que recurrir precisamente a ese tipo de avales porque se los exigen. Sin embargo, siempre hay posibilidades, por ejemplo, de salir adelante sin la ayuda de un aval, que es precisamente esa persona que va a responder por la deuda. Y hay condiciones según el país, están establecidas en las que se puede, por ejemplo, pagar una fianza a una empresa que va a dar la cara por nosotros. Entonces, varía según la condición de cada país, pero siempre vale la pena informarse para mantenernos dentro de este principio de sabiduría salomónica. Otro proverbio, otra enseñanza de Salomón. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. ¿Qué principio, doctor? Qué principio y qué sabiduría. Tuve una madre que me enseñó a ahorrar y decía, mi hijo, tenga siempre en el banco lo equivalente a 3 meses de gastos. Okay. Pero no le hice caso. Yo puse 6 meses en lugar de 3 meses. ¡Qué desobediencia! Entonces, hemos salido adelante. Que cuando te vas de un trabajo a otro, en ese espacio, que mientras encuentras el siguiente puerta que Dios tiene abierta para ti, hay solvencia. Puedes enfrentar los gastos, ya sea de la hipoteca, ya sea de los coches, de lo que sea, de la comida especialmente. Hace tiempo, mucho tiempo, llegué a escuchar que era bueno tener no solo inclusive 6 meses, sino el triple de eso, 1 año y medio. Hace no mucho, ¿quién hubiera pensado que una cuarentena se iba a prolongar por más de 1 año? ¿Quién lo hubiera imaginado? Nadie. Bueno, ese consejo de tener esa provisión para 1 año y medio, hoy podemos entender que no es descabellada y animamos a la audiencia a que considere, independientemente de su situación actual, debe de estar aprendiendo lo que hace precisamente. Oye, acuérdanos de lo que la vida de José allá en Egipto. Acuérdate, el José de Egipto, ¿qué pasó allá? Bueno, la Biblia nos enseña que José recibió un mensaje y tenía la labor de interpretarlo. Ese mensaje obedecía a un sueño que había tenido el faraón en donde veía 7 vacas flacas y veía 7 vacas gordas. Las primeras eran las gordas, estas gordas hermosas, después eran devoradas por estas 7 vacas flacas. Él no sabía, no tenía la capacidad de entender por qué tenía ese sueño de forma recurrente y además estresante, hasta que llega con José y José más bien es traído hacia él o con él y le explica, bueno, son 7 años de mucha abundancia, lo que representan estas vacas gordas, pero luego vienen otras que son malas, flacas, años tan difíciles que van a acabar con toda la abundancia. Yo te recomiendo que tengas la capacidad de almacenar. Almacena
para que cuando vengan esos tiempos de aflicción, no solamente tengas para ti, sino aún tengas para poder... Y acuérdate que esa hambruna fue mundial. O sea, no fue nada más en Egipto, fue en todo el mundo. Y que gente vino de todas partes porque supieron que en Egipto había comida. Egipto tenía para ellos y tenía inclusive para venderle a otros. Así es. Otro de los proverbios, y concluimos con este, doctor, otra de las enseñanzas salomónicas, la encontramos en el capítulo 10, versículo 3 de este libro. El Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Doctor, hay personas que ante el escenario de crisis están pensando qué hacer y a veces salen del marco de la ética, pero este es un buen momento para saber que nuestra fe va a ser probada, ¿no es así? Fíjate que hubo una época precisamente ahí en nuestra ciudad donde muchas personas se quedaron sin trabajo, como 40,000 personas, 50,000 se quedaron sin trabajo. Muchísima. Había personas que entraban a una casa a robar, pero a robar comida. O sea, comían, dejaban los platos y se iban. O sea, no robaban, no se llevaban nada más que entraban porque tenían hambre. Fíjate lo que es. Y es de que podemos quedar en ese peligro de violar esa ética. Pero nada más entraban a la casa, comían y se iban. Porque a veces ahora, en nuestros días, el hombre y la mujer trabajan. Los niños en la escuela, no hay nadie en casa. Entonces, eso sucedió y hasta salió en los periódicos. La verdad es de que el hambre puede llevar a las personas a salir del marco de la ética, pero también la fe puede hacernos mantener dentro. Y recordemos, seguro que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.